Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de Asia. Hoy exploramos la historia de Mary Jane Veloso, la mujer que estuvo a un paso de la ejecución en Indonesia y cuyo caso expone las tensiones entre justicia, política y diplomacia en el sudeste asiático. ¿Es la guerra contra las drogas una solución o solo un callejón sin salida? Quédense con nosotros para descubrirlo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a Ecos de Asia para no perderse ningún episodio. Mary Jane Veloso, una ciudadana filipina condenada por tráfico de drogas en Indonesia en 2010, fue repatriada a Filipinas en diciembre de 2024, después de 14 años de encarcelamiento y de escapar por poco de la pena de muerte mediante fusilamiento. El futuro de Veloso sigue en el aire. Mientras aumentan los llamamientos para que el presidente filipino, Bongbong Marcos, le conceda el indulto, Veloso permanece detenida en un centro correccional para mujeres en la región capitalina de Manila mientras espera la decisión presidencial. Este episodio resalta la necesidad de iniciativas a nivel regional para abordar el problema del tráfico transnacional de drogas. Los gobiernos del sudeste asiático han adoptado una postura firme contra las drogas ilegales. Indonesia y Filipinas, especialmente durante los mandatos de Joko Widodo, también conocido como Jokowi, y Rodrigo Duterte, aplicaron medidas severas contra el tráfico ilícito de drogas. Indonesia impone la pena de muerte como disuasión para este tipo de delito. 18 delincuentes condenados, en su mayoría ciudadanos extranjeros, fueron ejecutados durante los primeros 2 años de gobierno de Jokowi. La guerra violenta contra las drogas de Duterte, por otro lado, fue responsable de más de 6.000 muertes en operaciones policiales antidrogas al final de su mandato. En este contexto, Veloso quedó atrapada en la guerra entre los cárteles de la droga y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Las autoridades indonesias arrestaron a Veloso en 2010 cuando encontraron heroína en su maleta al llegar al aeropuerto de Yogyakarta. Posteriormente, fue juzgada por tráfico de drogas. Sin embargo, su juicio estuvo plagado de irregularidades. Los procedimientos judiciales se llevaron a cabo en Bahasa y se tradujeron al inglés, un idioma que Veloso no dominaba completamente. Su defensa estuvo a cargo de un abogado asignado por el tribunal y no elegido por ella. Durante todo el proceso, Veloso sostuvo su inocencia. Afirmó que una comadre llamada Christine le había dado la maleta donde se encontró la heroína y la había utilizado como mula de drogas. Finalmente, las autoridades judiciales indonesias condenaron a Veloso y la sentenciaron a muerte. El día de su ejecución, se le concedió un indulto de última hora después de que las autoridades filipinas informaran al gobierno indonesio que la presunta reclutadora de Veloso se había entregado. Se necesitaron varios años de negociaciones entre Filipinas e Indonesia antes de que se finalizara un acuerdo de repatriación en diciembre de 2024. El caso de Veloso pone de manifiesto los desafíos para abordar eficazmente la dimensión transnacional de la aplicación de la ley penal, especialmente en lo que respecta al tráfico ilícito de narcóticos. Ha habido esfuerzos regionales para combatir la criminalidad transfronteriza relacionada con las drogas. La ASEAN estableció su Centro de Cooperación en Narcóticos en 2014 y la Red de Monitoreo de Drogas en 2015 para coordinar el trabajo de las agencias de control de drogas de los Estados miembros. En 2016, la ASEAN adoptó un plan de trabajo que detallaba las estrategias y actividades destinadas a lograr una ASEAN libre de drogas. Este plan abordaba aspectos de aplicación de la ley,
cooperación extrarregional, tratamiento y rehabilitación, así como educación preventiva. En octubre de 2024, los líderes de la ASEAN emitieron una declaración para fortalecer y recalibrar los esfuerzos conjuntos, reconociendo que la tecnología moderna y la conectividad digital han sido cada vez más explotadas en el comercio ilegal de drogas. No obstante, el tráfico de drogas sigue siendo un problema grave en el sudeste asiático. En el informe de 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, se reportó que se incautaron un récord de 169 toneladas de metanfetamina en la ASEAN en 2023. El informe destacó que los métodos de contrabando de los grupos de crimen organizado se han vuelto más sofisticados y que su alcance operativo también se ha expandido. La UNODC señaló que estas redes criminales podrían haber penetrado incluso en las filas de las fuerzas del orden en la región. El informe más reciente de monitoreo de drogas de la ASEAN encontró que en 2022 había 590 y 5.687 delincuentes relacionados con drogas en toda la región, con 60 y 3.077 ciudadanos extranjeros detenidos por delitos de drogas. De ese número, el 97.9% eran nacionales de la ASEAN que habían cometido delitos relacionados con drogas en otros países miembros. A pesar de la magnitud del problema de las drogas ilegales en la ASEAN, siguen existiendo barreras para una cooperación regional efectiva. Un estudio identificó que estos obstáculos incluyen sistemas legales en conflicto, bajos niveles de confianza regional, limitaciones en el intercambio de información y una formación profesional y capacitación insuficientes. Por defecto, los países tienden a priorizar los delitos domésticos sobre los transnacionales, debido a recursos y capacidades limitados. Como resultado, los delitos transfronterizos como el tráfico ilegal de drogas reciben menos atención. La tendencia a aprovecharse de los esfuerzos colectivos sin comprometerse plenamente podría desincentivar a los países a actuar con determinación contra la criminalidad transnacional. Myanmar, Camboya y Laos, por ejemplo, no solo tienen prácticas débiles de aplicación de la ley, sino que también se dice que han facilitado operaciones criminales en su territorio. Como resultado, estos países se han convertido en refugios seguros para las redes criminales. El desequilibrio en el compromiso de los países de la ASEAN obstaculiza el establecimiento de un enfoque base y estandarizado para combatir el tráfico transnacional de drogas ilegales. Para empeorar las cosas, esto podría incluso llevar a que algunos países opten por no participar en tales iniciativas colectivas. El principio de territorialidad en el derecho penal, según el cual un Estado ejerce jurisdicción absoluta y exclusiva sobre los delitos cometidos dentro de su territorio, otorga a los países la autoridad legítima para enjuiciar y castigar a los delincuentes. El principio de no interferencia contenido en el Tratado de Amistad y Cooperación de 1976 desalienta a los Estados miembros de la ASEAN a inmiscuirse en los asuntos internos de sus vecinos como una forma de respetar la soberanía y la independencia de cada país. Estos principios constituyen obstáculos para fomentar y mantener esfuerzos cooperativos en la aplicación transnacional de la ley penal. La imposición de medidas de cooperación podría enfrentar resistencia por parte de los países, especialmente cuando éstas se perciben como una intromisión externa en sus asuntos internos. En respuesta a las críticas, por ejemplo, Jokowi justificó el enfoque radical de Indonesia contra las drogas ilegales como un ejercicio legítimo de la soberanía del país en la implementación de sus leyes nacionales antinarcóticos. De la misma manera, la retirada de Filipinas de la Corte Penal Internacional, un organismo crítico de la guerra contra las drogas de Duterte, se justificó como una medida necesaria para proteger la soberanía filipina.
Aunque Veloso ha regresado a su país de origen, el problema del tráfico ilegal de drogas persiste. Su calvario, así como el de muchos otros, debería impulsar a todos los países de la ASEAN a redoblar sus esfuerzos contra el narcotráfico ilegal. La lucha contra la criminalidad transnacional es una responsabilidad compartida que los países de la ASEAN deben asumir por igual. Las administraciones de Bongbong Marcos en Filipinas y Prabowo Subianto en Indonesia deberían aprender de los errores de sus predecesores. Filipinas e Indonesia deberían reforzar sus lazos bilaterales para erradicar la criminalidad transfronteriza relacionada con las drogas. Ambos países deberían aprovechar los mecanismos existentes, como los contemplados en el Tratado de Asistencia Legal Mutua en materia penal entre los Estados miembros de la ASEAN, para facilitar el intercambio de información y la distribución de recursos entre sus gobiernos. Estas medidas allanarían el camino para una colaboración regional más sólida y eficaz para hacer frente a los desafíos del tráfico de drogas transfronterizo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos de Asia. La historia de Veloso es solo una pieza del complejo rompecabezas del narcotráfico en ASEAN, y el debate sigue abierto. Si les ha parecido interesante, no olviden suscribirse y compartir este episodio. Nos escuchamos en el próximo.